Bueno, hermanos, en el día de hoy vamos a estar continuamos con la serie sobre el corazón y sus vicios. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre la envidia. Sí, básicamente son los 7 pecados capitales. Preferí utilizar el término vicios porque los vicios son sinónimos de pecado, básicamente, en muchos sentidos. Entonces, en vez de ponerle los 7 pecados capitales, que sería un título más marketinero, preferí hacer foco en la realidad de que los pecados también son vicios. Y este es uno de los más comunes, ¿no? La envidia. Cuando hablamos de la envidia, estamos hablando de una de las pasiones más fuertes y más retorcidas, digamos, de todas las personas. Todos ustedes y yo, y toda persona es culpable de envidiar a su prójimo, en muchos sentidos. Para algunos la envidia es una práctica común, es decir, es su pecado característico, ¿sí? Es decir, lo que mejor define a esa persona es la envidia. Todos en algún punto le dan, por diferentes razones, le dan más lugar a un pecado o a un vicio que a otro. Eso se puede ver a lo largo de los años en su vida. ¿Qué diferencia hay entre una persona, por ejemplo, que le ha dado mucho lugar a la envidia, o por ejemplo una persona que le ha dado mucho lugar a la pereza, o por ejemplo al orgullo? Cuando uno mira a personas que le han dado mucho lugar al orgullo, por ejemplo, uno se va a dar cuenta que su vida es un conflicto constante por tener la razón, por ejemplo, por intentar imponerse. Otras personas, su vida es un conflicto constante por luchar con las consecuencias de la lujuria, ¿no? Familias destruidas, qué sé yo, hijos con muchas personas diferentes. Particularmente la envidia, que vamos a estar viendo hoy. Primero, ¿qué es la envidia? Quisiera que indaguemos un poco sobre qué es la envidia. Luego veamos un caso bíblico de aplicación de la envidia, que es el caso que vamos a ver de Abel y Caín. Y tercer punto, muy importante, cómo luchar contra la envidia interna, es decir, cómo hago yo, o cómo la Biblia nos indica que debemos luchar contra el sentimiento de la envidia, cuando sentimos envidia hacia nuestro prójimo, y también cómo sobrellevar la envidia que otros puedan sentir hacia nosotros. A veces podemos en diferentes lugares, en el trabajo, en la familia, en la iglesia, espero que no, pero pudiera ocurrir que ciertas personas sientan cierta envidia hacia otro hermano en Cristo. Para ilustrar qué es la envidia, en el punto 1, quería contarles sobre un autor británico del siglo XVI, que se llama Edmund Spenser. Spenser, él escribe un poema muy famoso, imagínense, siglo XVI, en Inglaterra. Le estoy hablando de plena reforma protestante en Inglaterra, ¿no? Y de hecho, cuando vos lees el poema de Spenser, es un poema largo, no es un poema corto, tiene como 300 páginas el poema. Es increíble que hay muchas similitudes, por ejemplo, con el progreso del peregrino. Es decir, la forma en la que él escribe, nada más que el progreso del peregrino, es una narración, y esto es un poema, ¿no? Entonces tiene otra estructura literaria diferente, ¿no? Una narración de un poema. Sin embargo, usa la misma estrategia Spenser, que es la de ponerle nombre, por ejemplo, a diferentes personajes, identificándolos con algo. Por ejemplo, la envidia, ¿no? O por ejemplo, Lucifera, por ejemplo, se llama el orgullo. La novela se llama La Feria de las Hadas y retrata, es una alegoría sobre la vida cristiana. Hay un personaje principal que se llama el Caballero de la Cruz Roja. No sé si les suena, por ejemplo, con el progreso del peregrino. ¿Quién es nuestro personaje principal? Cristiano, ¿no? Bueno, este es el Caballero de la Cruz Roja. Y el Caballero de la Cruz Roja, en el canto 4, se va a encontrar con los 7 pecados capitales en la casa del orgullo. El orgullo es retratado como una mujer que se llama Lucifera, que es portadora de la luz. Lucifera, básicamente eso quiere decir, y que es fuente de todos los pecados. Ella, en una escena, está sobre un carruaje esplendoroso, el orgullo,
tipificado por Lucifer, está en una escena yendo en un carruaje esplendoroso y va tirado, ese carro va a tiro de los otros 6 pecados capitales. Es decir, el orgullo va a tiro de la pereza, la envidia, la gula, la lujuria, es decir, son los que van empujando al orgullo. Y cada personaje, la envidia, la lujuria, la gula, tiene una característica física y está sentado, cabalga sobre un animal que lo representa. Por ejemplo, la gula es un hombre gordo que se lo ve parece como con una bebida en la mano y como comida en la otra, y va montado sobre un cerdo, por ejemplo, la gula. La envidia es interesante. La envidia es un hombre triste, es un hombre con la cara amargada, que se lo ve joven, no es un hombre anciano, es decir, que es un hombre que podríamos decir tiene todas las posibilidades de la envidia, pero es un hombre con la cara amargada y que está como un poco encorvado y tiene una túnica que tiene ojos por todos lados, ¿no? El envidioso siempre está atento a todos, está mirando absolutamente todo, ¿no? Y tiene una víbora enroscada en el cuello, una víbora venenosa, ¿no? Enroscada en el cuello de la envidia, siempre dispuesto a morder, digamos, al que se le acerque, ¿no? A derramarle todo su veneno. Siempre he pensado, por ejemplo, en comentarios envidiosos. Cuando vos contás algo a una persona que te hace un comentario y en vez de le contás algo lindo y te dice, sí, pero... y te lo tira para abajo, ¿viste? Me acabo de casar. Sí, bueno, pero vos no sabés lo que te espera. Es un comentario que, claro, como tal vez él pudiera no estarla pasando bien, se encarga de ¿qué cosa? De destruir lo que vos acabás de construir, ¿no? Es como esa veneno, te acercás al envidioso y te tira veneno, digamos, ¿no? Y va montado sobre un lobo. Va montado sobre un lobo rapaz, la cara muy fiera, y el lobo tiene como muchas llagas en la boca. Está sufriendo el lobo también. No solo sufre la persona que lo monta, sino que tiene llagas en la boca y está mordiendo un sapo venenoso. Y el veneno le corre por la boca de ese lobo. Es una escena bastante grotesca. Pero justamente busca retratar lo grotesco que es justamente, y lo retorcido que es la envidia. La envidia es especialmente retorcida porque básicamente tiene que ver con odiar o despreciar o sentir. Los celos con la envidia, ¿no? Dice, no, pero esto está celoso o envidioso. Pero los celos y la envidia no son lo mismo. Pueden aparecer juntos, pero la envidia, los celos básicamente tienen que ver con algo que yo tengo, ¿sí? Yo tengo algo y siento que lo puedo perder. ¿Está? Entonces, por ejemplo, estoy celoso de mi puesto de trabajo, ¿no? Y me costó mucho llegar hasta acá. Y no voy a permitir que nadie me mueva del lugar en el que estoy. Entonces soy celoso de ese lugar. Cualquiera que represente un peligro para mí, yo me voy a sentir celoso. Voy a intentar protegerlo. No quiero perder esto que tengo, ¿no? No quiero perder mi mujer, no quiero perder mi trabajo, no quiero perder mi lugar de honra. Entonces actúo de manera, por así decirlo, de manera preventiva, ¿no? Ahora, los celos son muy diferentes de la envidia, porque los celos no son malos per se. Es decir, Dios es celoso, por ejemplo. Dios dice que él en Isaías 42:8, él dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Dios es celoso de su gloria. Y está bien que Dios sea celoso de su gloria, él no la puede compartir con nadie, ¿sí? Entonces está bien que Dios sea celoso de su gloria. Está bien que yo podríamos decir que ¿por qué? Porque me pertenece. Entonces yo legítimamente puedo defenderlo siempre y cuando sea dentro de límites bíblicos, ¿sí? Los pastores tienen que ser celosos de la iglesia, ¿sí? Porque tienen que protegerla, resguardarla, tienen que ser celosos de su familia. Dios es celoso de su gloria. A Cristo le hizo arder, ¿qué cosa? El celo por la casa de Jehová. Porque ¿qué es lo que vio? Que se estaba perdiendo algo que por derecho le corresponde. ¿Que qué cosa es? Una adoración limpia, una adoración pura. Y al ver que la casa de Jehová está siendo mancillada, él por celos, ¿sí?, legítimos,
va e interviene y ataca, básicamente, ¿no? Ahora, la envidia es una cosa muy diferente, porque los celos tienen que ver con algo que yo tengo. Y si yo actúo mal, por ejemplo, entonces los celos me podrían llevar al pecado, pero no son pecados per se, ¿sí? Es el mal manejo en una situación de celos lo que te puede llevar a pecar. Ahora, la envidia es todo pecado. No hay nada noble, no hay nada que se pueda rescatar de la envidia. ¿Por qué? Porque la envidia tiene que ver no con algo que yo tengo, sino con algo que tiene el otro, ¿sí? Con algo que tiene otra persona. Pudiera ser su situación de vida, pudiera ser su trabajo, podría ser su esposa, su familia, pudiera ser el lugar que ocupa en la vida, ¿no? Ver que una persona le va bien en algo que a vos no te va bien, te produce celos, produce angustia en algún caso, enojo, y esos celos, digamos, lo que producen es que nada que esa persona diga o haga jamás va a justificar la posición en la que está. ¿Se entiende? ¿Por qué? Por causa de la envidia. Entonces el envidioso no hay nada que jamás lo vaya a poder conformar. ¿Está? Es decir, cuando una persona está motivada por la envidia, lo que debes saber es que jamás y vos te das cuenta que esa persona te envidia, lo que tenés que saber es que eso es un pecado y los pecados no tienen fondo. Entonces no hay nada que pueda, en tu propia actitud, hacer que esa persona deje de envidiarte. ¿Por qué? Porque te odia, por dónde naciste, por quién sos, por lo que sea. ¿Se entiende? Te odia y esa persona quisiera que vos no lo tengas. ¿Se entiende? De hecho, tal vez esa persona ni siquiera quiere lo que vos tenés. Lo único que le molesta es que vos estés feliz con la vida que estás llevando. La envidia, ante su propia situación, le hace verte que vos sos feliz, que, qué sé yo, que pudiste, no sé, lograr las cosas que te propusiste en la vida, que son diferentes de las de los demás, pero esa persona al verte siente odio hacia vos y le molesta que vos seas feliz. ¿Por qué? Porque él no es feliz. Pero él quisiera, le preguntás al envidioso, ¿pero vos quisieras tener la vida de él? No, de ninguna manera quisiera tener la vida de él. Lo que me molesta es que sea feliz. Lo que me molesta es que disfrute de lo que está haciendo. ¿Sí? En el fondo, el envidioso le molesta que otro esté feliz, que otro disfrute de todas aquellas cosas que él no tiene. Entonces, básicamente, lo que va a intentar hacer es justificar ese odio. Lo va a intentar justificar, atribuyendo injusticia. Acá está habiendo una injusticia. Es decir, esa persona logró, por ejemplo, recibirse y tener un buen trabajo. Sí, pero porque no es mérito de la persona, es mérito de Dios y de la familia y de todo aquello que le permitió estar ahí en una situación económica, social, familiar, intelectual que le permitió llegar hasta ahí. Pero si no hubiera sido por eso, esa persona nunca hubiera llegado ahí. Y vos le decís, ¿pero vos tuviste las mismas oportunidades, sí o no? Sí. ¿Y por qué no lo hiciste? ¿Me entendés? No, bueno, y ya obviamente que la discusión se va a ir para otro lado. Entonces la persona en realidad no quiere lo que esa persona tiene. Lo que le molesta es que esa persona sea feliz con lo que ha logrado o con lo que le tocó en la vida. Eso es lo que hace el envidioso. La envidia está muy cerca del orgullo y es, digamos, está especialmente cerca del orgullo y es, digamos, como la otra cara del orgullo. ¿Por qué? Porque ¿de dónde parte? La envidia parte de una evaluación pecaminosa de mí mismo. ¿De dónde parte la envidia en tu corazón, hermano? Bueno, surge, digamos, uno de los 6 caballos que les mencioné, de los 6 animales que tiran del carro. La envidia es uno de los que mejor tira ese carro. ¿Por qué? Porque parte lo mismo de una evaluación equivocada de mí y de los otros. Entonces, yo tengo una evaluación muy alta de mí mismo. Entonces, si la persona contra la que me estoy comparando está por debajo de mí, en aquello en lo que yo me estoy comparando, me voy a sentir orgulloso. ¿Me entendés? Me voy a elevar a mí mismo. ¿Sí? Si en aquello que yo me estoy comparando, esa persona está por debajo de, con cualquier persona que yo me compare en la vida, con esa persona está por debajo de mí, lo voy a mirar por arriba del hombro. Como el pastor Rick nos comentó el domingo pasado. El orgulloso lo va a mirar por arriba del hombro. Porque me creo superior o creo que me merezco muchas cosas en la vida. Creo que me merezco la felicidad, que me merezco todo en la vida, ¿no?
Ahora, si la persona contra la que me estoy comparando está por arriba mío, lo que voy a sentir esa persona es envidia. Envidia. ¿Por qué? Porque está en aquello que yo me estoy evaluando a mí mismo, esta persona está por arriba de mí. Entonces voy a sentir envidia a esa persona. Y mientras esa persona esté más cerca de mí, normalmente la envidia va a ser mucho más fuerte. Es decir, por ejemplo, yo no creo que ninguno de ustedes envidie a Bill Gates, por ejemplo, por todo el dinero que tiene, ¿no? Uno no envidia a Bill Gates porque Bill Gates es alguien que está muy por encima de mí. Está muy por encima de mí desde el punto de vista económico, ¿no? Ningún pastor, latino, envidiaría a MacArthur, porque MacArthur, vamos a suponer en términos de pastor, ¿no? Estaría muy por encima de cualquier pastor, podríamos decir, ¿no? Ahora, ¿qué tendencia tienen las personas normalmente a envidiar a alguien que está cerca? Alguien que no está tan lejos, alguien que no está mucho más arriba. De hecho, alguien que si tal vez cayera de donde está, yo estaría arriba de esa persona. Si esa persona cayera, tal vez no tanto, pero al menos un poco, yo me podría elevar por encima de esa persona y aquello que es orgullo, envidia, convertirse en orgullo. ¿Sí? Es decir, que la envidia busca la destrucción de la otra persona por aquello que esa persona tiene o es. ¿Sí? Las características comunes de la envidia, de este pecado, es un deseo distorsionado y corrupto hacia los bienes o la situación de la persona envidiada. Es una comparación perversa de uno mismo con otra persona. Es una preocupación impía por las ventajas que otro pudiera tener. Es una ira latente ante las bendiciones que otras personas pudieran haber recibido. La envidia implica comparación, crítica, queja, ingratitud y odio. Tenemos muchos personajes en la Biblia que han sido envidiados y que también han envidiado. El caso de hoy, Abel y Caín, pero también los hijos de Jacob envidiaban a José. Saúl envidiaba a David. Los fariseos envidiaban a Jesús. Los personajes envidiosos en la Biblia y también de la vida cotidiana hacen cualquier cosa cuando están motivados por esta pasión diabólica. Una persona envidiosa, por ejemplo, pudiera querer promover a su enemigo, a la persona que odia, para que este nuevo desafío lo destruya y poder sobrellevarlo. Y al no poder sobrellevarlo, entonces, por ejemplo, por envidia, vos decís, qué bárbaro, ¿no? Por envidia, tal vez uno pudiera decirle, viene un hermano y te dice, hermano, vos sabés que estoy por conseguir un trabajo, por ejemplo, ¿no? Estoy por conseguir un trabajo y ¿qué ocurre? Como mi evaluación envidiosa, si esta persona es la peor, entonces yo lo que voy a hacer para intentar destruirlo, para intentar que no esté en ese lugar, le voy a decir, sí, por supuesto, dale, hacelo, te va a ir muy bien. Y hay cosas en las que la persona está mencionando que no está considerando y tal vez no va a ser una buena decisión, porque se va a meter en muchas dificultades que posiblemente lo alejen de la iglesia, destruyan su tiempo de oración, destruyan su comunión con los santos. Por ejemplo, un hermano de la iglesia hablando con otro, le dice, conseguí una posibilidad laboral. Y el envidioso dice, pero este ya está mejor, este está mejor que yo, dice, ¿me entendés? Y cuando le empieza a contar, o conocí una hermana, conocí una cristiana, ¿no? Y justamente lo aconseja, por supuesto, dale, te va a ir muy bien. ¿Para qué? Para que esa persona sea destruida, digamos, ¿no? Para que esa persona termine metida en un lazo. ¿Qué es lo que hizo Saúl con David, por ejemplo? Saúl le dice a David, te voy a poner, venciste a Goliat, muy bien, te voy a poner a prueba y te voy a dar mi hija, y también, pero bueno, te pongo una prueba, tenés que ir y traer, ir y enfrentarte con los filisteos, digamos, ¿no? Y le pone una prueba para enfrentarse, esperando ¿qué cosa? Que los filisteos lo maten a David, sacárselo de encima, ¿no? Le estaba aconsejando, le estaba promoviendo para intentar que los filisteos lo maten, que él no pueda salir de esa prueba. Entonces podemos ver que es muy diabólico, porque cuando uno piensa, por ejemplo, en pecados como la gula, pensemos en un pecado como la gula. La gula o la pereza, ¿no? Gratifica, ¿qué es lo que gratifica de la gula a la persona? Ese deseo de querer saciarse con comida, ¿no? Y la pereza, ese deseo de querer saciarse con ¿qué cosa?
con descanso, ¿no? Con no hacer nada. Ahora, ¿qué es lo que saciará a una persona envidiosa? ¿Qué es lo que sacia a esas personas? Increíblemente, lo que sacia a esas personas es imaginar la destrucción de su enemigo. Increíble, ¿no? Lo que sacia a un envidioso es imaginar que su enemigo cae, que su enemigo va a terminar destruido, que esa persona que él envidia y con la que está resentida se va a caer, ¿no? Va a caer del lugar y va a salir de ahí, ¿no? Entonces la historia de la Biblia nos muestra que la envidia, como todo pecado, es fundamentalmente irracional, es locura, porque uno pudiera terminar haciendo cosas muy locas para intentar destruir a un enemigo, como promoverlo, hacerle regalos, adularlo, ponerle trampas, ¿no? Ponerlo a prueba, intentar avergonzarlo públicamente. Es decir, pudiera pasar una persona por la envidia pasando de un extremo totalmente opuesto al otro. Pudiera pasar de ofrecerle su propia hija a tratar de clavarlo con una lanza contra la pared, digamos, ¿no? Es decir, los extremos a los que puede llevar la envidia son extremos muy irracionales. Hacen que las personas desvaríen psicológicamente y espiritualmente. La envidia es miope porque centra la mente en la ofensa del éxito de otra persona. Te ofende, te sentís ofendido de que Dios esté bendiciendo tanto a esta persona, ¿no? Y a mí no, y a mí no. Ahora, cuando vos observás a esa persona y cuando vos observás y le decís, che, pero vos quisieras ser como esa persona, ¿hacés cosas como para hacerlo? No tengo ganas de hacerlo. Es decir, le molesta que los demás se esfuercen y alcancen cosas. ¿Por qué? Porque él no está dispuesto a esforzarse. Porque él no está dispuesto, o ella no está dispuesta a sacrificarse. Entonces, la envidia carcome a aquellas personas que le dan rienda suelta y termina siendo autodestructivo. Está muy emparentado con el orgullo, porque cuando una persona se sabe envidiada también por otra, esta persona siente orgullo y puede caer en la tentación de exacerbar estas cosas. Es decir, a veces las personas cuando sienten que están siendo envidiadas por otra, lo que hacen, ¿qué cosa? Se elevan más y promueven y encienden aún más el orgullo de esa persona y le pueden llegar a hablar de manera fanfarrona, de manera, justamente para qué cosa, porque el orgullo lo que intenta es aplastar al otro, digamos, ¿no? Entonces el orgulloso se junta con el envidioso y se siente la mejor persona del mundo. Es lo mejor que le puede pasar al orgulloso, se siente mucho mejor todavía. Y el envidioso, ¿cómo se siente? Mucho peor todavía, ¿no? Por esto, hermanos, es que debemos tener tanto cuidado con este pecado y saber sobre todo que son rebelión contra Dios y que nada bueno jamás va a salir de un corazón envidioso. La envidia nos lleva a cometer cosas absolutamente o a tomar decisiones absolutamente irracionales en nuestra relación con otras personas. Ahora vamos a ver el desarrollo bíblico del texto. Génesis 4 del 1 al 16. Génesis 4 del 1 al 16. Entonces, definimos qué es la envidia, para que lo tengan en mente. ¿Qué es la envidia? La envidia es un sentimiento de infelicidad ante la bendición y la fortuna de los demás. Dice una autora, es la conciencia dolorosa y a veces resentida de una ventaja que disfruta otra persona. Es decir, sentirte mal al evaluar tu situación contra la situación de otra persona. Hay ideologías, por ejemplo, como el comunismo, que está basado, o sea, su base fundamental es el resentimiento. Es el resentimiento, es la sensación de que acá hay una injusticia de base que debe ser corregida. No es posible que todos alcancen sus sueños si todos partimos de lugares muy diferentes. Entonces es necesario que venga alguien e iguale, ¿no? Es necesario que venga alguien e iguale. ¿Y quién es el que tiene que igualar? El Estado. El Estado con la bota tiene que venir y pisotear a todos para igualarlos, para ponerlos a todos bajo la misma base de partida. ¿Está? Eso es y esa misma lógica
se aplica a todos, cuando en realidad eso desconoce que todos somos muy distintos, que algunos partiendo de muy abajo y otros de muy arriba pudieran llegar a lugares muy diferentes, ¿sí? Como hemos visto a lo largo de la historia, personas que arrancan de un lugar muy precario y han llegado hasta lugares inimaginables. ¿Por qué? Porque existe una cosa que es el esfuerzo. Existe el esfuerzo y el talento y también la providencia de Dios que Él permite. ¿Está? Entonces, pero los envidiosos y resentidos siempre van a poner la culpa de su infelicidad en el otro. ¿Por qué? Porque son envidiosos y resentidos. Miren el caso de Caín y Abel. Génesis 4, del 1 al 16. Vamos a ir leyendo los primeros 5 versículos. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Recuerden que hace unos versículos atrás el hombre cayó, el hombre y la mujer habían caído, ¿no? Habían desobedecido a Dios. ¿Recuerdan eso? En Génesis 3, el hombre y la mujer desobedecen a Dios, Dios los castiga. Así que, y Dios le promete en Génesis 3:16, ¿qué cosa? Que un día se va a levantar un descendiente de ella y le va a pisotear la cabeza a la serpiente que los tentó para que entren en el pecado. ¿Recuerdan eso? Entonces la mujer anhelaba esa promesa, ¿sí? Eva anhelaba esa promesa, Adán también. Entonces ella exclama: por voluntad de Jehová he adquirido varón, esperando y teniendo el anhelo de que eso fuera así, de que pudiera haber cumplida la promesa. Esto es una especulación que surge cuando uno observa al final de todo, cuando Abel muere y ella vuelve a engendrar un varón y vuelve otra vez a renovarse la esperanza en ella. Jehová me dio otro varón, ¿no? Entonces, vemos hasta acá que no hay nada. Esto está en Génesis 4:25. Y conoció Adán a su esposa, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿Sí? Es decir, que ella anhela esa esperanza. Después dio a luz a Abel, a su hermano Abel, versículo 2. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Entonces, inicialmente no hay ninguna diferencia. Tenemos dos hermanos de la misma familia, aparentemente no hay nada diferente en estos dos hermanos, pero ¿dónde se empieza a ver la diferencia? Cuando estos hombres empiezan a trabajar. Y hermanos, les quiero decir una cosa: el trabajo es espiritual. El trabajo es espiritual, especialmente para los hombres, es espiritual. Entonces, vemos justamente que el corazón de los hombres se revela muy claramente en su actitud en cuanto al trabajo. ¿Está? Eso empieza a marcar diferencias entre las personas. Personas que empiezan de la misma manera pudieran, justamente cuando empiezan a trabajar, empiezan a hacerlo de maneras muy diferentes. Dice que Caín fue labrador de la tierra. Versículo 3: y aconteció, andando el tiempo, es decir, que pasó suficiente tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Es decir, que toma la iniciativa es Caín, de traer una ofrenda. ¿Qué es lo que trajo Caín? No lo sabemos, no lo sabemos. Los judíos, en su literatura judía, hebraica, dice que posiblemente hayan sido semillas de lino, que no eran seleccionadas ni eran escogidas. Bueno, se llama Agadá, si lo quieren buscar, en distintos relatos adágicos se mencionan eso, digamos, ¿no? Que bueno, que efectivamente eran semillas de lino, lo cual nosotros no afirmamos, por supuesto. Y Abel, versículo 4, trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Y dice, y acá la Biblia nos da un detalle, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín
y la ofrenda suya. Básicamente, lo que la Biblia nos dice respecto de esto, en la carta de los Hebreos 11:4 dice que por la fe Abel, Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ellas. Entonces, amados hermanos, yo no sé lo que ustedes piensan o lo que ustedes creen en el fondo, y nadie lo puede saber a ciencia cierta, pero yo sí puedo ver lo que ustedes hacen. La conducta de la persona evidencia claramente la fe que esa persona tiene. Mostrame las obras de una persona y yo te voy a decir cuál es la fe que esa persona tiene, sin ningún lugar de especulación. Entonces eso es un elemento para que cada uno de nosotros evalúe su propio corazón. Vos no podés diferenciar tus obras de tu fe. Si vos estás viendo que tus obras son malas y dan resultados malos delante de Dios, tu fe no puede ser buena. Tu ejercicio de la fe de ninguna manera puede ser buena. Y pensar lo contrario es locura, justamente. ¿Se entiende, amados hermanos? Los frutos nos dicen cómo es el árbol. Aunque intentemos justificarlo, aunque pongamos la excusa fuera de nosotros, no, lo que pasa es que Dios bendijo mucho a él y a mí no me dio nada. Porque yo nací así y me pasó esto y me pasó el otro y me pasó esto y me pasó el otro. La fe de una persona se ve por los frutos y la conducta de esa persona. Es así de simple. El Señor Jesucristo nació en un establo, no había lugar para él en el mesón, y uno podría pensar, este tipo no puede terminar bien jamás, porque está naciendo en la más mísera pobreza que nadie jamás nace en Israel. Entonces las circunstancias de una persona no determinan la conducta ni la fe de esa persona. Toda circunstancia siempre es superada por la fe. Y las obras, en definitiva, son lo que muestran eso. Al final de todo, las obras evidencian la fe de las personas. Y eso es lo que dice acá. ¿Cómo sabemos que la fe de Abel era una fe digna delante de Dios? Porque presentó más digno sacrificio que su hermano Caín. Agarró de lo mejor que había de sus ovejas y se lo fue y se lo llevó a Jehová. Y eso dice muchas cosas de él. Dice que él confiaba en el Señor, que él sabía que Dios era su sustentador, que Dios merece lo mejor de su vida, que todo el fruto de su trabajo, lo mejor del fruto de su trabajo, se debe consagrar a Jehová. Él confiaba claramente en el Señor y por eso están los héroes de la fe. Entonces Caín termina matando a su hermano. Vamos a pasar, entonces vimos acá la causa de la envidia. Vemos que empezar a ver la envidia en esto. Dice, pero, versículo 5, no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué? ¿Por qué decayó el semblante? ¿Cómo sabemos que Caín estaba consumido por la envidia? ¿Cómo sabemos? Recuerden, ¿qué es la envidia? La envidia es un sentimiento de amargura y de tristeza hacia las bendiciones que otra persona tiene y quisiéramos que esa persona no lo tenga. ¿Cómo sabemos que Caín estaba consumido por la envidia? Porque él podría haber dicho, me equivoqué. Bueno, voy a traer una ofrenda digna a Jehová. ¿Qué tiene que ver la ofrenda de Abel con la de Caín? Es decir, Jehová no podría haber aceptado las dos ofrendas. Que Jehová haya aceptado la ofrenda de Caín, de Abel, ¿obliga a Dios a no aceptar la ofrenda de Caín? No. Tranquilamente, es decir, no tiene nada que ver. Que Dios haya aceptado la ofrenda de Caín, de Abel y no la de Caín, no tiene nada que ver Abel en eso. Sin embargo, Caín, por envidia, en vez de darse cuenta de que el error estaba en él, culpa a su hermano por eso. El Señor no aceptó mi ofrenda por culpa de que mi hermano está acá. Él podría haber tomado cualquier otra actitud, pero la envidia, justamente el envidioso, no le interesa presentar una buena ofrenda a Jehová.
El envidioso quiere venir con su ofrenda de grano, por ejemplo, las Hagadah judías dicen que básicamente lo que hizo Abel fue, agarró lo que encontró y lo llevó. Bueno, no seleccionó lo mejor, sino que agarró lo que había, bueno y malo, y lo llevó. En cambio Abel se tomó el trabajo obviamente no sabemos eso así, porque la Biblia no lo explicita, no sabemos qué es exactamente lo que estaba mal en la ofrenda, pero podemos ver que la intención del corazón estaba mal, porque dice que uno hizo una ofrenda más excelente que el otro. Entonces, Caín, presten atención, él no solo no quería presentar una ofrenda mejor a Jehová, además no quiere permitir que otro lleve una ofrenda agradable a Dios. Es decir, ¿qué está haciendo Caín? Está renegando de la adoración a Jehová, al Señor. Y eso es lo que hace el envidioso. Al envidioso no le interesa llegar a donde está el otro. Quiere destruirlo al otro. No quiere que el otro sea feliz, ni que el otro pueda adorar al Señor en paz, disfrutar de la adoración al Señor. Le molesta que el otro esté feliz adorando al Señor. Entonces, ¿qué hace el envidioso? En vez de arrepentirse, decir, la verdad que tendría que hablar con mi hermano, pedirle que me diga cómo hizo, qué cosas prestó atención, qué cosas yo no entiendo, y no, le molesta que el otro adore al Señor como Dios debe ser adorado. Entonces, ¿qué hace? Aparece en escena los demás pecados, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el pecado engendra pecado. Y Dios, miren el versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, lo exhorta 2 veces, ¿sí? Lo exhorta 2 veces. ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿Cuál es el problema del envidioso? Que no se siente muy abajo, quiere ser enaltecido, ¿sí? Y el Señor le dice, pero si no haces bien, lo exhorta y le dice, doble exhortación. ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Básicamente lo que le está diciendo el Señor es, lo está llamando al arrepentimiento y le está mostrando los 2 caminos, digamos, que tiene por delante. Si haces bien vas a ser enaltecido, pero si te ensorbeces con tu pecado, vas a cosechar las consecuencias de tu pecado. Es así de simple. Hermanos, es muy simple, muy simple. Todos nosotros cosechamos las consecuencias de nuestro pecado en nuestra vida. Todos nosotros, aunque no quieramos aceptarlo, aunque quieramos disfrazarlo de otra cosa, están cosechando todos ustedes y yo y toda persona que camina sobre este mundo las consecuencias de sus pecados de los que no se ha arrepentido. Entonces, aún, miren esto, aún en una etapa muy avanzada del pecado, Dios sigue llamando al arrepentimiento a la gente. Te tenés que arrepentir de tu envidia. Tenés que pedirle al Señor y principalmente tenés que hacerte responsable. Tenés que hacerte responsable. Las personas, justamente, especialmente en el tema de los pecados y de las pasiones desordenadas, el problema es que no se quieren hacer responsables de su propia vida. Hermano, la responsabilidad es tuya. No podés poner la responsabilidad en otro. ¿Se entiende? No es que el otro fue bendecido, tan bendecido en la vida y a vos te fue tan mal en la vida. Por eso el otro donde está y yo estoy acá. No, la responsabilidad está en vos, no en el otro. Jehová le pregunta, ¿por qué te ensañás con tu hermano? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si te das cuenta que el responsable sos vos, ¿no vas a cosechar buenos frutos? Puedes dejar de cosechar malos frutos ahora mismo. Si te arrepentís de tus pecados y le pedís al Señor que restaure tu vida, podés ser libre de todas las pasiones, no solo de la envidia, de cualquier otra pasión, pero tenés que hacerte responsable. Y no está fuera de control. La gente piensa, pero ¿sabes qué pasa? Está fuera de control. Porque las pasiones son tan fuertes que te hacen sentir que no podés luchar contra esta pasión. No puedo dejar de ser perezoso.
ni lujurioso, ni tengo dominio propio, nunca lo tuve. Nunca lo tuve. Repito lo que Dios dice: si bien hiciere, ¿no serás enaltecido? ¿Se entiende? Se puede exhortar a una persona que es un creyente, que no es esclavo del pecado, y esa persona, si justamente pone su fe en Cristo, en que Cristo no solo ha conquistado para nosotros la salvación, sino también la santificación. Entonces, de tu mente, ¿qué debieras quitar esto? ¿Qué debieras quitar de tu mente? La idea de que no se puede salir. Eso es un gran pecado delante de Dios. Creer que no se puede salir, creer que no hay forma, bueno, eso es pecar contra Dios, eso no es confiar en el Señor. El que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Él es poderoso. Todo aquel que pida algo sin fe, no espera recibir nada de Dios. No esperen recibir nada de Dios. ¿Y qué hace Caín? Versículo 8, eligió uno de los dos caminos. Y dijo a su hermano Abel: salgamos al campo. Versículo 8, Génesis 4:8, salgamos al campo. Es decir, hace uso de la hipocresía. Consumido por el odio interno hacia su hermano, consumido, viene y simula y dice: hermano, vamos al campo, como hemos ido siempre. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Sí? Consumó, le dio rienda suelta a su pecado. Él imaginaba, ¿no?, a su enemigo muerto, ¿no? Imaginaba la ruina de su enemigo y simuló de tal manera que lo pudo llevar a un lugar donde pudiera matarlo, y allí descargó todo su pecado y mató a su hermano. Pero viene inmediatamente la reprensión de Jehová, y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y vemos justamente que el corazón de Caín ya se había endurecido mucho más por el pecado. Amados hermanos, en la medida en la que le des más rienda a cualquiera de estos pecados, tu corazón se va a endurecer mucho más. ¿No te ocurre que a veces querés orar al Señor y no sentís nada? No sentís ganas, no se siente la presencia de Dios, se siente como si estuvieras solo. Justamente porque el corazón se endurece y se endurece mucho más. Y cada vez los frutos que vas a cosechar son más y más amargos. Y viene la reprensión de Jehová. Podés estar seguro de una cosa, hermano: Jehová te va a reprender. El Señor nos va a reprender siempre. A todos nosotros. Te puedo hacer una cosa: del otro lado es decir, a la esquina, uno llega hasta la esquina, bueno, a la vuelta de la esquina de tu pecado está la reprensión de Jehová. Cuando llegas a la esquina y dobles así, esperando huir de tu pecado, salir impune, vas a llegar a la esquina, vas a mirar y sabes con quién te vas a encontrar: con el Señor. Y te puedo hacer una cosa: te va a reprender, no te va a dejar ir, no te va a permitir que te salgas con la tuya, ni te va a permitir que le des, por así decirlo, te regocijes en tu pecado. Inmediatamente, muy rápidamente vas a cosechar las consecuencias de tu pecado. Y lo hemos visto muchas veces, amados hermanos, en nuestras propias vidas eso, ¿no? ¿Cuántas veces el Señor nos ha reprendido habiendo pensado que íbamos a escapar? El Señor nos va a reprender siempre. En este caso, dice, y le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué clamaba la voz de la sangre del hermano? Clamaba por justicia. Que Dios haga justicia. Y les puedo decir una cosa, amados: el Señor hace justicia sobre todos sus santos. El Señor no va a dejar impune cualquier actitud contra los santos del Señor. Y le dice: ahora pues, versículo 11, ¿qué has hecho? Le dice, ¿no? La pregunta es: ¿Dios no sabe lo que hizo? Por supuesto que Dios sabe lo que hizo. Lo que está haciendo Dios es confrontar a la persona con su pecado. Ahora pues, dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y en el versículo 9, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé. Es decir, ¿qué hace? Está intentando mentirle a Dios, digamos, ¿no? Amados, esta es otra cosa increíble de la irracionalidad del pecado, ¿no? Intentar mentirle a Dios sobre lo que estás haciendo. Es impresionante, ¿no?
¿Puede alguien mentirle al Dios omnipotente? ¿Puede alguien mentirle al Dios omnipotente? Y es increíble esto, porque probablemente esta enemistad entre uno para con el otro ya debe haber estado previa a esto, seguramente, porque no se puede desatar una cosa así de un segundo para el otro, ¿no? Y es increíble que lo que termina desatando todo esto, ¿qué fue? Fue una ofrenda al Señor. Piensen eso, hermanos. Lo que termina desatando todo este desenlace es una ofrenda al Señor. Es decir, pudiera haber personas de lo más retorcidas intentando venir a ofrecerle cosas al Señor. Intentando venir a ofrecer una ofrenda al Señor. Una ofrenda de alabanza a Dios. Imagínense con ese corazón, ¿no? Una ofrenda aborrecible a Jehová. ¿Sí? Entonces es increíble cómo a veces las personas, todos nosotros en algún punto, en alguna medida, en alguna vez lo hemos hecho, es utilizar excusas religiosas para tapar el pecado. Es una cosa increíble, ¿no? Pero finalmente la garantía que tenemos es que todo va a salir a la luz siempre. Siempre todo va a salir a la luz, y eso es la confianza que tenemos que tener como hijos de Dios. Y le dijo, versículo 10, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de toda la tierra, que abrió la boca para recibir de tu hermano la sangre, para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando él abres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, y errante y extranjero serás en la tierra. Las personas envidiosas tienen la tierra cerrada. Es decir, la persona envidiosa nunca va a cosechar nada, digamos, bueno de lo que hace. Constantemente su estado, su situación de carencia frente a las bendiciones de otro se va a agravar mucho más, y finalmente terminan desarraigados, digamos. Termina desarraigado de todo su círculo, porque normalmente la envidia ocurre justamente en círculos cerrados. Normalmente las personas terminan desarraigadas de todas sus relaciones, ¿no? Y bueno, hay una situación que no viene al caso entrar. Dice aquí, me echas hoy delante de la tierra, de tu presencia, me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me mate, cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matara a Caín 7 veces será castigado. Cuando Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara, salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente del Edén. Algunos dicen que muchos judíos, por ejemplo, a veces, o por ejemplo, creo que Scofield dice que Caín se arrepintió. Pero yo les puedo asegurar que no se ha arrepentido, porque es utilizado en el Nuevo Testamento como símbolo de alguien que es un impío, un pecador, alguien rebelde a Dios. Si en el Nuevo Testamento una persona es usada como parábola de alguien que es un impío, les puedo asegurar que es alguien que no se ha arrepentido. ¿Está? Tenemos personas como Salomón que no sabíamos cómo había terminado, pero luego en el Nuevo Testamento nos enteramos que su fin no fue la perdición. Pero pienso que Caín sí fue la perdición. Ahora, ¿cómo luchar contra esto? ¿Cómo luchar contra esto? ¿Cómo se lucha contra la envidia propia, personal? Como le dije anteriormente, Romanos 12, no debemos tener un concepto equivocado de nosotros. Todo parte de una premisa errada que vos tenés de vos mismo. ¿Sí? Esa premisa tiene que ser bíblica, no puede ser una premisa diabólica. Recuerden, el orgullo está muy cerca de la envidia. Les voy a contar algo personal. Yo pienso que a lo largo de mi vida, como toda persona, todos luchan contra la envidia, ¿no? En algunos puntos, en algunas cosas, cuando uno es niño, cuando uno es más grande, cuando uno está en el trabajo. Pero si yo pienso en mi vida antes de conocer a Cristo, yo creo que, por ejemplo, en mi caso, no he tenido problemas con la envidia, digamos. Es decir, como todos hemos tenido envidia, pero nunca fui una persona envidiosa. La realidad es que jamás fui una persona envidiosa. Pero si yo me pongo a pensar por qué no he sido envidioso, es porque en realidad era muy orgulloso. Es decir, yo era muy orgulloso como para darle lugar a la envidia. Es decir, ¿por qué? Porque me parece como que la envidia, siempre tuve la idea de que la envidia
es el pan diario de las personas resentidas, de las personas incapaces. Es decir, el envidioso normalmente, en mi diario, era una persona incapaz, resentida. ¿Me entendés? Alguien que no tiene, digamos, voluntad para hacer las cosas, entonces no le queda más remedio que envidiar. Entonces me parecía como que la envidia era digamos, el consuelo de los fracasados, por así decirlo, de una manera bastante cruda, ¿no? La envidia es el consuelo del fracasado, digamos. Y como no me había considerado un fracasado, entonces no me permitía a mí mismo envidiar o ser envidioso, porque confiaba de alguna manera en mis propias capacidades. Es decir, yo pensé, tengo todo lo que tiene que tener una persona para lograr lo que se propone, digamos. Entonces no me daba lugar ¿pero a qué le estaba dando lugar? Algo mucho peor que la envidia, que es justamente el orgullo. Entonces, amados hermanos, por eso es importante desterrar de nuestro corazón pensamientos antibíblicos. La única manera de luchar contra un pecado no es con otro. ¿Se entiende? No es cultivar otra cosa en tu corazón. ¿Por qué? Porque justamente todo es aborrecible a Jehová, como hoy nos comentaba Juan. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. En definitiva, amados hermanos, Abel, ¿por qué no envidiaba a Caín? Porque Abel se medía a sí mismo, no conforme a la medida humana, sino conforme a la medida de la fe. Por eso aparece ¿en dónde? En los héroes de la fe. Entonces, la única manera de ser libre de la envidia o de cualquier otro pecado, pero especialmente la envidia, es hacer una evaluación adecuada, mesurada de nosotros mismos. Y pregunta, ¿cómo debieran evaluarse a sí mismos ustedes? Y yo, bueno, les voy a decir una cosa. Muy seguramente, muy probablemente, ustedes y yo somos... Vieron que hay gente que se enoja cuando otro habla mal del otro, ¿no? Habló mal de mí, te dice, bueno, seguro que somos mucho peor de lo que otros dicen de nosotros. Mucho peor, no un poco, mucho peor, mucho peor. Es decir, ni lo peor que pudiera decir una persona de vos se acerca seguro a lo que realmente es. Y lo mismo pasa conmigo, y lo mismo pasa con todas las personas. Amados, hay pensamientos muy aborrecibles que pasan por nuestra cabeza, sentimientos muy amargos que pasan por nuestro corazón. Entonces, no debiéramos hacer una evaluación tan buena de nosotros. Más bien debiera ser una evaluación pesimista, digamos, ¿sí? Pensarte a vos mismo como un pecador rescatado por la gracia del Señor. Sí, eso es lo que ves, sos un pecador rescatado por la gracia y la misericordia de Dios, que no merece nada, de nada, más que la ira del Señor. Cada uno piense de sí con cordura, es decir, de manera razonable. Ahora, el Evangelio, que es lo más razonable que hay desde el punto de vista espiritual, dice que sos un pecador caído y muerto en delitos y pecados, que ha sido resucitado por la gracia de Dios. Entonces, si algo bueno tenés en vos, ¿por qué te glorias? Si es algo que te fue dado, o lo conseguiste vos, te fue dado, hermano, todo nos fue dado. Entonces realmente debemos considerarnos a nosotros como humildes y considerar a los demás como superiores aún a nosotros mismos. De alguna manera la cura contra la envidia es muy parecida a la cura contra el orgullo. Es considerar al otro como superior a uno mismo, no como inferior. Por más de que esa misma persona lo piense. Aún pudieran haber personas que en su envidia justamente hacen una evaluación muy elevada de sí mismo o también una evaluación muy pesimista de sí mismos, ¿sí? Hay personas que justamente, aún por envidia, aún por cuestiones de envidia, hacen una evaluación muy pesimista de sí mismos. Aunque tienen todo en la vida, esto le pasa a las personas, a las grandes estrellas, tienen toda la vida, son profundamente infelices. ¿Por qué? Porque les esquiva la felicidad. Tienen todo pero no son felices. Y ven al tipo que nadie lo molesta, que está en la casa, que nadie lo está persiguiendo, que nadie está tan pendiente de su vida, que puede tener una vida normal, que puede salir a la calle y
quisieran eso, digamos, ¿no? Porque la felicidad les es esquiva. Entonces, aunque tuvieran todo, desearían la vida de otras personas y no la que tienen. Debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. También así podemos soportar la envidia de otros. El apóstol Pablo, no solo la propia, la de otros. Entonces, punto número 1, hacer una evaluación bíblica de vos mismo. Pecador, arrepentido y salvo por la gracia de Dios, que no mereces nada más que la ira del Señor. Esa es la primera evaluación que debemos hacer. ¿Sabes qué? No te mereces absolutamente nada en la vida. Nada de nada de nada. ¿Sí? Empezá por ahí. ¿Está? Punto número 2. Debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Filipenses 1, del 15 al 18, estaban hablando mal de Pablo y difamándolo. Y dice Pablo, Filipenses 1, del 15 al 18, dice: algunos la verdad predican a Cristo por envidia. Increíble, ¿no? Otra vez nos encontramos con algo que glorifica a Dios, ¿no? Una ofrenda que glorifica a Dios por envidia. Una cosa increíble, ¿no? Se parece bastante a lo que acabamos de ver con Caín y Abel. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia, ¿no? Y contiendan, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a qué cosa, a mis prisiones. ¿Qué buscaban de Pablo? Que sufra Pablo, ¿no? Está preso, que sufra. ¿Y por qué? Porque querían bajarlo justamente a Pablo. Y dicen, no sinceramente, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Es decir, nadie puede quitarle el gozo a una persona que tiene todos sus tesoros en el reino del cielo. Alguien me pudiera destruir mi vida y quitarme mi casa, mi salud, no sé, pudiera destruirme, pero eso es lo que deben pensar. Para alguien que tiene su tesoro en el reino del cielo, no hay ladrones, ni tampoco el orín corrompe. ¿Sí? Entonces, cuando una persona pone primeramente sus ojos en el reino de Dios y su justicia, las circunstancias externas no te afligen. Nunca te van a afligir. ¿Por qué? Porque sos un extranjero y peregrino. ¿El extranjero qué tiene? El extranjero llega a un lugar donde no es su lugar, digamos. Nunca se siente muy cómodo. Y un creyente nunca se siente tan cómodo en este lugar, en este mundo, ¿no? Este mundo es el peor lugar para un creyente. Nunca te terminas de sentir que este es tu lugar. Bueno, eso es una buena señal. ¿Y qué otra cosa? El peregrino ¿qué hace? ¿Viene a quedarse? No, el peregrino está de paso. Y viene livianito también. No puede ser un peregrino que venga, no, si querés llegar muy lejos no podés venir muy cargado. Entonces alguien que no es de acá y que encima está de paso. Entonces, y que además su tesoro y su destino no está acá. Entonces no tiene nada que perder. Y amados hermanos, un creyente que busca primeramente el reino de Dios y su justicia no tiene nada que perder. No tiene nada que perder. Y cuando alguien no tiene nada que perder, ¿qué decimos nosotros en Argentina? Está jugado, ¿no? Está jugado, no tiene nada que perder. Bueno, así debe ser el cristiano. El cristiano está jugado, no tiene nada que perder. ¿Sí? Y también de esa manera, cuando sentimos la envidia de otra persona hacia nosotros mismos, nuestra conducta debe ser la que voy a mencionar al final de todo, pero debe ser la de exhortar a esa persona. Es decir, cuando sentimos eso de parte de otra persona, si es que realmente lo podés detectar, no es una conducta que la debieras continuar. ¿Por qué? Porque cuando alguien es sorprendido en una conducta, debe ser reprendido, ¿sí? Debe ser corregido en amor, con verdad, con misericordia y verdad. Hermano, mira, yo noto que esto y lo otro, uno a uno, ¿no? Y mostrarle, hacerle ver que nadie es nada acá, digamos. Y todos somos uno y encima nadie está por encima de nadie, digamos, en cuanto al Señor. Entonces es importante aprender a exhortar aún ese tipo de conductas. Ser consciente de la gracia de Dios. Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie se puede gloriar de nada, ¿sí? Nadie se puede gloriar absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque todo es por gracia, hermanos. Todo es por gracia, ¿sí? Entonces, si tenés algo bueno que pudiera ser, digamos, ¿no? muy valorable en este mundo, ¿de qué te glorias?
¿De qué te glorias? No tenés nada que gloriarte. ¿Sabes qué? Mejor usarlo para la gloria del Señor. A la gente le gusta cómo cantás. En vez de enojarte porque el otro canta mejor que vos, usá lo que Dios te ha dado, en la medida que te ha dado, para que, como un anzuelo para atraer a otros a Cristo. Glorificar al Señor. ¿Sí? Terminamos, hermano. Conclusión. Gálatas 6, 2, 5. Sobrellevad unos las cargas de otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, santificamos tu nombre en este día y te damos gracias porque tú nos has librado de esta vana manera de vivir. Muchos de nosotros éramos envidiosos en otro tiempo, pero ahora hemos venido al Señor y podemos ser libres de esa herida tan profunda que el pecado ha producido en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a alegrarnos por las bendiciones que tú has dado a otros, que nos recuerdan que tú eres fiel, Señor, que nos recuerdan que tú tienes misericordia de nosotros. Ayúdanos a poder alegrarnos de las bendiciones que has dado a todos y también gozarnos en medio de las pruebas que tú nos has dado, Señor, porque ciertamente la fe es puesta a prueba en medio de las dificultades y ciertamente las pruebas nos santifican tanto, Señor. Así que también te pedimos que no nos dejes caer en tentación, que nos libres del maligno. Líbranos, Señor, del maligno y ayúdanos a gozarnos, Señor, sea que estemos gozando de un tiempo de bendición o pasando por tiempos de prueba, que podamos gozarnos en ti, Señor, porque tú lo has permitido para tu propia gloria. En el nombre de Jesús, amén.